sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melchisedec. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de este tiempo prepascual, celebramos esta misa votiva de San José, el esposo de la Santísima Virgen María, meditando un poco de tantas virtudes que tiene San José, virtudes hermosas de San José. Meditamos la penitencia en San José. San José, hombre penitente, orante, hombre lleno de Dios, tomando algunas revelaciones que él ha permitido tener a una religiosa, a la hermana Cecilia Baig. Esta santa ha puesto, o esta mujer, ha puesto por escrito estas revelaciones que el Señor le ha permitido tener sobre San José. San José, pues sabemos que era un hombre orante, un hombre de Dios, un hombre que el Señor también había preparado como preparó a la Santísima Virgen María. Y San José nos cuenta la historia, por lo menos esta religiosa nos dice que San José había cumplido 30 años cuando ya el Señor le va a dar por esposa a la Virgen María. Aunque hay algo que ver en San José como en la Virgen María, es que San José había consagrado su pureza, su virginidad a Dios, igual que la Virgen María. Pero San José, recordemos que tiene un don o una gracia, como lo vemos justamente en la epístola que he leído hoy, del libro del Génesis, hablando de otro José, que es José, el más conocido como José vendido por sus hermanos. Ese José que interpretaba los sueños. A este José, el esposo de la Virgen María, Dios le habla en sueños, a través de los sueños. Por eso, lo más conocido que nos presenta el Evangelio de Mateo, dice que José había decidido repudiar a María, y el evangelista nos cuenta que el ángel le habla, o Dios a través del ángel: José, no tengas miedo en tomar o aceptar a María como tu mujer. Y José entiende que Dios le está dando una orden y lo acepta. Él acepta a María como su esposa. Pues José siempre ha sido un hombre que Dios le habla en sueños. Pues los datos que tenemos son muy pocos. Algunas revelaciones justamente como estas a las que me estoy refiriendo de esta hermana Cecilia, pues son las fuentes extrabíblicas que tenemos para decir o para entender quién era este varón prudente, San José. Y sobre todo hago esta reflexión en este tiempo precuaresmal, porque si vemos José, era un hombre santo, un hombre orante, un hombre penitente, y de eso debemos aprender, de la penitencia de San José, hombre orante, y a pesar de que él tenía la dicha de que Dios le hablara en sueños, pues sabía la importancia de hacer penitencia, la importancia de hacer oración. Dios pues ya lo había enriquecido con grandes dones, con todas las virtudes. Hemos meditado algunas virtudes en los miércoles, pero ya cuando José cumple los 30 años, él siente, o Dios le hace sentir a él, que ha llegado el tiempo en que pues Dios le va a dar como esposa a una mujer fiel compañera
que va a ser la Dulcísima Virgen María. También de la Virgen María se dice que ella tenía 14 años y ella también pues ha sido preparada, era la cultura judía, donde las mujeres o las niñas se preparaban de una manera, los hombres también debían prepararse para el matrimonio, que simplemente a veces eran convenios entre familias. Pero aquí hay una situación particular y es, sabemos que la promesa decía que el Mesías nacería de la estirpe de David. María era de esa estirpe, venía de esa descendencia, José igualmente. Pues para tratar de conservar esa línea de la estirpe de David, pues obviamente que buscaban la manera que siempre fueran miembros del pueblo de Israel, porque David era el hijo de Jesé, y de ahí de ese tronco de Jesé, pues vienen todas esas descendencias a las que pues el Señor les ha prometido que les va a enviar un Mesías. Pues efectivamente, José era recibido de Dios la promesa, le va a dar una gracia, le va a dar un don especial, él no sabe cuál es. Él se imagina, pero simplemente deja en Dios o deja que Dios sea el que se lo muestre. Y efectivamente, Dios por medio del ángel le hace saber que debe prepararse para recibir la más sublime de las gracias que él tiene preparado para darle. Y José nos cuenta, esta religiosa, que ha recibido esas revelaciones del mismo Dios, que se prepara durante un mes en ayuno, en oración, en penitencia, casi que se va a vivir al templo. Y allí en el templo ofrece todos esos sacrificios de ayunos, sufriendo hambre, sed, ofreciéndolo todo a Dios. Y allí en el templo, entregado solamente a Dios, solamente habla con Dios. Habla con Dios, adora a Dios, le agradece a Dios. Primero, él sabe que viene una mujer que Dios le tiene. Él simplemente ora. De hecho, él conoce ya a María, conoce a la Virgen María, pero José no se atreve a hablarle, porque José se considera el más indigno para hablarle a María, y más bien deja que sea Dios el que haga la obra, que sea Dios el que los vaya uniendo. Lo deja todo en Dios. Es Dios el que los va a unir. Efectivamente, cuando llega el momento de la boda, después de haber orado un mes, entonces se convoca a todos los jóvenes que sean de la estirpe de David para que vayan a dónde, al templo. Y ya sabemos pues la historia, por eso de San José, el varón prudente, tiene la vara de San José o tiene los lirios de San José en sus manos, porque todo lleva una vara, como un bastón, también para ver la autoridad que tenía el hombre o que tiene el hombre en la casa, en la familia. Y José está allí, se dice que habían 12 hombres y de esos 12 dentro de esos estaba José. Y milagrosamente a José le floreció la vara, el bastón que él llevaba, un signo para dar a entender que José era el indicado para la Santísima Virgen María. Pues recalcar de San José, de las virtudes, especialmente de la penitencia en San José, que a pesar de que el Señor lo había escogido, él se pone a orar, se pone a hacer penitencia, se pone a hacer sacrificios, y la historia nos cuenta que el ángel, insisto, Dios por medio del ángel, le hace saber que Dios está dichoso, está feliz, le ha agradado el sacrificio que José hace. Y entonces Dios le dice por medio del ángel que él recibe, agradecido esos sacrificios,
y que le va a dar un don especial, una gracia especial, para que José cuide y proteja ese don precioso que es de Dios y se lo entrega. Y en el sueño dice que José recibe una paloma y cuando él se despierta, pues él está dispuesto a ir al templo para lo que lo han convocado, para que alguno de los jóvenes de la estirpe de David sea el esposo de la Virgen María. Pues muchas virtudes más podemos entender y ver en San José. Muchas gracias vemos en San José que debemos nosotros aprender y sobre todo, a manera de reflexión, viendo la importancia de la penitencia en San José para este tiempo precuaresmal, tiempo que se acerca ya de la cuaresma, pues nosotros miremos en San José que a pesar de que él era un hombre orante, él también había consagrado su virginidad a Dios, su pureza a Dios, igual que la Virgen María. Los dos habían consagrado su pureza. Otra revelación que lo presenta ya la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y dice que cuando pues estos ya se han casado, no sabía cómo José decirle a María, es que yo hice un voto de virginidad, de pureza. No sabía, él estaba temeroso. Y María de la misma manera estaba temerosa de decirle a José eso. Pero cuando José en algún momento, por gracia de Dios, se le suelta la palabra y le dice que él ha hecho un voto de virginidad, María se alegra mucho y dice esa revelación de Luisa Picarreta, que se amaron los dos más profundamente, porque entendieron allí justamente que Dios los tenía para vivir juntos en pureza, en castidad y vivir la virginidad que Dios o que ellos habían consagrado a Dios. Dios se la había dado, claro está. Pues este José, un hombre orante, hace penitencia para recibir esa gracia. Y pues ya también se nos viene el mes de San José, se nos viene la fiesta de San José. Algunos tal vez están preparándose con la treintena de San José o con estos días de preparación a San José. Pues veamos entonces que aunque nuestra intención sea buena, aunque Dios nos ha prometido las gracias, los dones, como a San José, hay que orar, hay que hacer penitencia, hay que hacer ayuno, hay que hacer mortificación ofreciéndoselo a Dios. El ángel le dice, o Dios a través del ángel le dice a José, Dios recibe tus penitencias, está agradecido por las penitencias y por ese sacrificio, pues recibe este don, recibe esta gracia. Eso hizo San José, penitencia. Nosotros también, aunque el Señor nos ha prometido, aunque el Señor nos ha dicho, pues debemos hacer penitencia, ayunos, oración. Y la gracia que Él nos ha prometido, pues va a ser mayor, va a ser más grande y obviamente va a fluir la misma gracia de Dios. Pues desde ya preparándonos para la cuaresma, preparándonos también para el mes de San José, para la fiesta de San José, aprendamos de San José la penitencia, aprendamos de San José la importancia de hacer oración, aunque veamos que es una obra buena y una obra de Dios, pero hay que hacer oración, hay que hacer mortificación para que el maligno no se interponga porque ese siempre está al acecho de oponerse a la obra o la voluntad de Dios. Que San José interceda por nosotros, nos asista y ante todo interceda por los matrimonios, esposo, hombre y padre, modelo de esposo, de hombre y de padre, San José. Pues hoy le encomendamos a San José, a todos los hombres, esposos y padres, para que imitando las virtudes de San José, puedan siempre hacer la voluntad de Dios en su hogar, en su matrimonio, en su familia. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. panem et vinum aptoli.